se mide el cursor, ¿no? Y en algún sitio está el PI, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y acá está el PC, principio de curva, el largo de circunferencia y el TP. ¿De acuerdo? Miren, vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a hablar un poquito de la curvatura, ¿no? En todo el trayecto. En un tramo recto nosotros sabemos que la curvatura es cero, ¿cierto? Un radio infinito. Cuando llegamos al PC hay un cambio, llamemos entre comillas brusco, de una curvatura cero a una curvatura constante, ¿de acuerdo? Y después cuando llegamos al PT hay un cambio bastante fuerte entre la curvatura y bueno, el valor que se vuelve cero. Si nosotros vemos este pequeño gráfico al costado derecho, pues, más o menos un poquito la representación, se está esquematizando la variación de la curvatura, ¿de acuerdo? Miren, si venimos en un tramo recto, la curvatura es 0, 0, y justo cuando llegamos al PC hay un salto, ¿no?, hasta el valor de la curvatura de la curva circular. Entonces lo que se quiere un poquito es evitar este cambio, esta discontinuidad bastante notoria o muy, digamos, exagerada en un punto, como es el PC y el PT. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta situación donde hay un cambio, digamos, instantáneo de una curvatura cero a una curvatura constante? Pasa lo que seguramente muchos han vivido como conductores o como pasajeros. ¿Sí? Fíjense la trayectoria de este auto, de este vehículo principalmente. Viene en su carril y seguramente a la velocidad que viene siempre va a salir disparado a la curva porque ve en su trayectoria una curva, entonces lo que hace es instintivamente, si no hay vehículos que vienen en sentido contrario, lo que hace es invadir el carril contrario. Un poco contrarrestar, ¿no?, la fuerza de la curva, porque uno entra de frente entra a la curva, ¿sí? ¿De acuerdo? Y desarrolla esta trayectoria en la cual lo que hace es una maniobra temeraria, peligrosa, porque invade el carril contrario y saliendo de la curva regresa a su carril. Y si hay un vehículo que viene en esta dirección, lo que hace es bajar considerablemente la velocidad, ¿no?, para recorrer esa curva, ¿de acuerdo? Miren, bueno, este fenómeno de alguna manera se está esquematizando de una forma simple, ¿sí?, y simétrica, ¿no? O sea, el conductor en algún momento decide empezar a invadir por el contrario, quiere contrarrestar la fuerza centrífuga, este cambio brusco a curvatura, y después casi a la misma altura de donde entró a la curva, sale, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, para que entendamos mejor el tema que vamos a llevar a la curva de transición, lo que se trata de hacer es tratar de diseñar una carretera, una curva, con las características de recorrido de este carro, pero para que no haya necesidad de que, o sea, que el vehículo haga la misma trayectoria, pero siempre en su carril. ¿De acuerdo? Esa es la idea. No se le está diciendo que no haga esta trayectoria, sino que vamos a ir mejor, diseñamos una carretera con esa trayectoria, de tal manera que va a recorrer va a ser este mismo recorrido, pero siempre en su carril. ¿Por qué? Porque lo que hace el conductor, instintivamente, que se da cuenta, es tratar de gradualmente entrar a una curva circular, ¿no? Entonces fíjense, miren lo que pasa. En un punto del tramo recto que está recorriendo, en un punto el conductor decide recorrer una trayectoria, miren, una curva, ¿de acuerdo? Es una curva, ¿sí? Pero no es un arco de circunferencia. Miren, una curva hasta por aquí, más o menos por acá, ¿no? Y acá, ¿qué pasa con la trayectoria? Es una trayectoria total, es una curva circular, ¿sí? Porque es paralelo. Sigue una trayectoria circular, un arco de circunferencia, y más o menos por aquí, ¿no?, más o menos por acá, empieza a desarrollar para recorrer una curva que no es arco de circunferencia. Y finalmente, otra vez agarra su tramo recto. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, entre este punto y por acá, más o menos por acá, hay una longitud, hay un arco, que no es un arco de circunferencia, es un tramo curvo. Entonces, lo que vamos a hacer es intercalar justamente una trayectoria así, o sea, una curva de transición, o sea, un paso gradual de un tramo recto a un arco de circunferencia, a una curva, a una, digamos, una curvatura constante. ¿Sí? Vamos a, para que no haya problemas, vamos a diseñar una carretera que tenga esta forma.
para que el conductor siga haciendo esta trayectoria sin ningún problema, pero en su carril. O sea, que el conductor esté en su carril y se da cuenta que esto empieza a girar, pero digamos gradualmente, ¿no? Gradual, y después entra una curva circular y después sale. No es necesario, o sea, no se encuentra en una curva de manera intempestiva, ¿no? De manera instantánea. Hay un cambio, ¿sabes? Hay un cambio gradual. Es lo que vamos a enseñar, ¿de acuerdo? Ese cambio gradual, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver. Este sería el nuevo eje de nuestra carretera, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Nuestro nuevo eje, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro nuevo eje, el conductor que viene por acá, miren, viene un tramo recto, desarrolla una curva, recorre el arco de circunferencia y desarrolla la misma curva y sale. Entonces, hace el mismo recorrido de la diapositiva anterior, de esta diapositiva, hace el mismo recorrido, pero en ningún momento invade su carril, invade el carril contrario. Hace la misma trayectoria, pero siempre en su carril. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros intercalamos curva de transición, miren, de una curvatura 0, la curvatura va a empezar a variar gradualmente de 0 a la curvatura constante en la curva circular. Si lo graficamos, se vería algo así. En todo el tramo recto viene con curvatura 0, llega a donde empieza la curva de transición y como ustedes ven, hay un cambio gradual, no es instantáneo acá, sino hay un aumento gradual de la curvatura hasta llegar a la curvatura de la curva circular. Se mantiene constante la curvatura y después empieza un cambio gradual, una disminución gradual de la curvatura hasta llegar a cero. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la curva de transición. A ver, la norma de eje 2018 indica claramente que el tipo de curva de transición que se va a adoptar en cualquier caso es el arco de una espiral de Euler o llamada clotoide. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el AutoCAD Civil, el programa del AutoCAD Civil 3D nos da más opciones para elegir otro tipo de arcos para una curva de transición. Puede ser un arco del gráfico de la función seno, o puede ser un arco del gráfico de la función coseno, o puede ser un arco de una ecuación cuadrática. En el caso del Perú, la norma dice concretamente que se adoptará para todos los casos la clotoide como curva de transición, o sea, una espiral, ¿de acuerdo? Como se llama como espiral de Euler, cuya característica principal es esta que vemos acá, R por L, que vamos a ver ahorita en una figura. Ojo, acá donde dice recta es la tangente de entrada, no se olviden, la tangente de entrada, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué significa esta característica de este arco de espiral? Que el producto entre el radio y la longitud en cualquier punto de esta curva siempre va a ser igual a A cuadrado. Es decir, si uno paro en este punto, la longitud recorrida desde el origen de la curva de transición, la longitud recorrida hasta el punto P, L, multiplicada por el radio en este punto, es igual a A cuadrado. Este punto de acá, la longitud recorrida hasta este punto por el radio en ese punto es igual a A cuadrado. La longitud recorrida hasta este punto por el radio en ese punto es igual a A cuadrado. Es la característica de esta curva, ¿sí? R por L siempre va a ser igual a A cuadrado. Un punto que nos va a ayudar mucho es el último punto de la curva de transición. Miren, trabajar con radios, calcular el radio en cualquier punto sobre esta curva es bien complicado. ¿Sí? Hay que entender que desde el origen de la curva, a medida que vamos avanzando, el radio va variando, son radios diferentes, no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el último punto es importante? ¿Por qué es significativo? Porque el radio en el último punto es igual al radio de la curva circular que nosotros hemos elegido. Para que quede claro en el diseño, las tangentes siguen manteniéndose en su posición, ¿eh? Todo lo que pasa acá con la curva no le interesa a la tangente, las tangentes siguen fijas. ¿De acuerdo? Primera condición. Segundo,
Si nosotros necesitamos curva de transición, ya lo veremos de acuerdo al reglamento, ahorita vamos a ver, pero lo primero que hay que hacer siempre, siempre, de todas maneras, y no vamos a poderlo obviar, es, paso a paso, es elegir un radio mayor al radio mínimo que establece la norma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, a ver, para que quede claro, cuando querramos diseñar curva de transición, lo primero que les voy a pedir es que dibujen el arco de la circunferencia que vamos a dibujar, marcar el PC, el PT, ¿no? Con el radio que vamos a utilizar mayor al radio mínimo, ¿de acuerdo? O sea, no cambia nada, no estamos con esta curva de transición, no estamos reemplazando lo que hemos hecho, sino que sobre lo que hemos hecho, vamos a seguir manteniendo lo que hemos hecho y vamos a adicionar esta curva de transición, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos aprendido lo vamos a seguir haciendo. Cuando yo les pida diseñar una curva de transición, van a tener primero que clasificar la carretera, elegir una velocidad de diseño, ver qué radio, cuál es el radio mínimo, elegir un radio mayor al mínimo y dibujar un arco circunferencia. Eso vamos a seguir haciendo, ¿de acuerdo? Listo, a ver, cuando nosotros intercalemos curvas de transición, ahora, vuelvo a indicar, todo diseño va a ser simétrico. El celular ahí atrás, ¿no? El celular lo estás manipulando, ¿no? Ya te vi. Bueno, la mochila. Cierra la mochila. Pásame la mochila. Pásame. Ahora, bueno, le botamos la mochila. Vamos a tirar en la ventana. Abre la puerta. Entonces, miren, cuando nosotros usemos curva de transición, nuestra figura va a quedar algo así, ¿no? No se olviden, miren, acá está la tangente de entrada, se sigue manteniendo ahí, está el TI, la prolongación de la tangente de entrada con la tangente de salida, el ángulo de flexión principal es una variable, como les digo, o sea, la posición de la tangente se mantiene. Todo lo que varía acá, que cambia, que sube, que baja, no le importa a la tangente, siguen en su posición aquí. Entonces, miren, ahora ya no hay PC, no hay principio de curva y no hay PT, principio de tangente. ¿De acuerdo? Pero sí se mantiene un arco de circunferencia con el mismo radio con el que ustedes empezaron todo el trabajo. Entonces van a aparecer puntos nuevos, ¿no? Miren, vengo por la tangente de entrada. En algún punto va a empezar la curva de transición. Ese punto se llama TE. Se desarrolla la curva de transición, cuando termina, se llama EC. Empieza la curva circular, el arco de circunferencia. Termina la curva circular y se llama el punto CE. Acá empieza la curva de transición de salida y termina en el punto ET. ¿De acuerdo? Entonces otra vez, miren, vamos a diseñar ahora nuestro eje, va a ser este eje de carretera, este está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, el conductor viene por esta ¿sí, no? Claro, viene por acá y lógicamente, miren, en algún punto desarrolla una curva como que se mete al carril contrario, ¿no? Sigue la curva circular y de acá decide regresar a su carril, ¿sí? Es lo que vimos en la primera figura. Ahora, como este es el eje de la carretera, ¿sí? Entonces el conductor va a desarrollar la misma trayectoria peligrosa que hizo al comienzo, pero ahora siempre en su carril, nunca va a pasar el eje, por lo tanto no va a invadir el carril contrario. Esa es la idea. Que el conductor note que hay un cambio, mira, se da cuenta, empieza a girar despacio el timón, ¿no? Va girando, y ya llega, ya se da cuenta, ¿no? Entonces transita un recorrido, un incremento gradual para entrar recién a la curva circular. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, nos vamos a acordar muy fácilmente estos puntos porque, miren, termina la tangente y empieza la espiral. TE. En el AutoCAD Civil 3D está en inglés, dice TS, espiral, ¿no? En inglés. Pero esto es universal, ¿no? En todos los países, ustedes van a revisar el libro de Cárdenas Grisales de Colombia, usan los mismos términos. Termina la tangente, empieza la espiral. Termina la espiral, comienza la curva, si se quiere, o la circunferencia. Termina la curva, C, empieza la espiral, E. Termina la espiral, E, comienza la tangente. Entonces es fácil de recordar, ¿no? La primera letra indica el elemento que está terminando y la segunda letra indica el elemento que está empezando. Nada más, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ¿sí? Ahora, no se olviden nuevamente, todo lo que vamos a hacer es simétrico. La longitud de este arco con azul es igual a esta longitud de arco. ¿De acuerdo? Son iguales. La norma contempla
Bueno, para salir. La norma contempla que se puede trabajar con longitudes diferentes, pero son casos excepcionales cuando ya tenemos más experiencia. Por lo tanto, vamos a trabajar con diseños simétricos. ¿De acuerdo? Ahí está, determinación de la longitud de la curva de transición. ¿Por qué hemos esto? Miren, a ver, para recordar, si quiero dibujar un arco de circunferencia, ¿qué necesito para dibujar el arco de circunferencia? Un radio. ¿Tránsito? ¿Infinidad de tránsito? No, camino tengo. Pasa, pasa. No, camino. Pasa, no pasa. Ya cerré el sistema, ya le puse falta, pero pasa. Ya volaste falta. No. ¿Qué le está diciendo? ¿No bien? Simétrico. ¿Perdón? Si quiero dibujar este arco de circunferencia, necesito un radio. Entonces, vamos a la norma y la norma dice, ya, si usted quiere dibujar una circunferencia, yo le voy a decir cuál es el radio mínimo. Y usted elija un radio mayor al mínimo. ¿De acuerdo? Listo. Si quiero dibujar o diseñar una curva de transición, ¿cuál será el parámetro que necesito definir primero para diseñar una curva de transición? La longitud de la curva de transición, esta longitud. ¿De acuerdo? Si yo les digo, tienen que diseñar una curva de transición, lo primero que ustedes tienen que determinar, lo primerito, es qué longitud va a tener este arco de espiral. Una vez que tengan definida la longitud, recién pues, empiezan el diseño, recién dibujan. Lo mismo acá, ¿no? Una vez que definen el radio, recién dibujan el arco de circunferencia. Una vez que definen la longitud de esta curva, recién pueden dibujar. ¿De acuerdo? O se define la longitud primero a 30 metros, después la dibujamos. ¿De acuerdo? Entonces la norma indica, entonces, si el parámetro es la longitud de la curva, entonces yo le voy a decir, dice la norma, cuál es la longitud mínima de este arco de esta curva de transición que usted debe considerar, ¿no? Use usted una mayor. Eso mismo. ¿De acuerdo? Listo, a ver, entonces, la norma nos da, como les decía un momento, una fórmula en la cual me permite calcular valores mínimos, valores máximos. Acá, la norma nos da una fórmula para determinar la longitud mínima de la espiral. Ya, la clotoide es una espiral, llamada espiral de Euler. ¿Sí? Por eso vamos al término espiral. Dice longitud mínima de la espiral y vamos a utilizar dos criterios. El primero es este que dice acá. De acuerdo a la variación de la aceleración centrífuga. Cuando un vehículo transita una curva, lo hace con una aceleración centrífuga. ¿De acuerdo? Sí, con una velocidad constante. A medida que va recorriendo la curva, a medida que va recorriendo la curva de transición, va variando la aceleración centrífuga. ¿De acuerdo? Cuando llega a la curva circular, la aceleración centrífuga se mantiene constante, ¿no? Porque el radio es constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aceleración centrífuga está lejos de la pizarra. Aceleración centrífuga, velocidad al cuadrado entre radio. Si el radio se mantiene constante, la aceleración se mantiene constante. En el caso de la curva de transición, ¿no? Dijimos que el radio es variable a lo largo de la curva. Entonces, si el radio varía, la aceleración centrífuga también varía. Entonces, el primer criterio dice, vamos a limitar esta longitud, ¿no? Según una variación de la aceleración centrífuga por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? La aceleración se mide en ¿qué unidades? Metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces dice, esta aceleración centrífuga de metros por segundo al cuadrado la vamos a hacer variar por cada segundo que pasa, por unidad de tiempo. Un determinado valor. O sea, queremos que esta variación de la aceleración centrífuga sea gradual. Yo no puedo pasar en un metro, ¿no? De una aceleración centrífuga 0 a una aceleración centrífuga igual velocidad entre el radio y la curva circular. Tiene que ser un cambio gradual por unidad de tiempo. Por cada segundo que pase va a ir variando, va a ir aumentando. Entonces eso va a hacer de que ese tiempo haga que encontremos una longitud adecuada, que sería la mínima. ¿Sí?
Por lo tanto, esta fórmula, miren, lo nuevo va a ser acá, bueno, acá está, el J, sí, miren, velocidad de diseño, el 46, hay algo, y el 1.27 aparecen porque ya el reglamento nos facilita la chamba, nos compatibiliza las unidades. Entonces, en este caso, ingresamos la velocidad en kilómetros por hora, el radio en metros, y este P es el peralte. ¿De acuerdo? Y J, que es el valor nuevo, dice es la variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo. Y depende de la velocidad de diseño que estemos considerando. Hay un J máximo que dice que solo se utilizará en casos debidamente justificados. Ahorita estamos recién empezando a aprender a enseñar, entonces ni nos metamos con esto, por favor. ¿Sí? Salvo que usted esté en condiciones de justificar algo. Pasan aquí adelante y le enseñan. Le enseñan el curso, ¿de acuerdo? Si tienen la experiencia necesaria. Entonces, no nos metamos en problemas. Trabajemos con el J normal, que depende de la velocidad de diseño que consideremos. 0,5, por ejemplo, ¿no? La velocidad que vamos a usar siempre es menores de 80 km por hora. 0,5 metros por segundo al cuadrado por cada segundo. Así va a ser el incremento. Va a ir de 0 en 5, 0,5, 0,5 por cada segundo. Va a ir aumentando 0,5 de aceleración, o de metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, J, que es la variación de la aceleración, se mide en metros sobre segundo al cubo. ¿De acuerdo? Metros por segundo al cuadrado por segundo recorrido. ¿De acuerdo? Entonces me dicen, de acuerdo a la velocidad, es 0,5 o 0,4. La variación de la aceleración. ¿De acuerdo? Reemplazamos, dependiendo qué velocidad estamos usando, 0,4 o 0,5 lo reemplazamos aquí en J. Otro alcance, acá es peralte. Peralte requerido de la curva circular. ¿De acuerdo, no? Peralte requerido. Si el radio es el mínimo, el peralte va a ser el... ¿Cuál peralte? Si el radio, somos el radio mínimo que nos permite la norma, ¿qué peralte usamos? ¿Ah? Más fuerte, ¿se escucha por ahí? El máximo. Si el radio que usamos es el mínimo permitido, usaremos el peralte máximo que nos dice la norma. Si usamos un radio mayor al mínimo, vamos a usar un peralte menor al máximo. ¿Se acuerdan? Les expliqué cómo calculamos, ¿no? La fórmula. Sí, por ahí lo tenemos. Radio mínimo entre radio usado por peralte máximo. Nada más. Eso está en algunas diapositivas, lo anotamos, ¿no? Lo vamos a recordar cada vez que lo necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, acá está el peralte requerido para la curva horizontal. Miren, ¿se acuerdan que en alguna fórmula anterior de la transición del peralte decía 127? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora dice 1.27. Aquí lo que les quiero explicar o indicarles un poquito es que ustedes tienen que darse cuenta, la verdad no siempre lo voy a decir, pero ustedes van a encontrar todo listo para hacerlo. Si ustedes obtienen un resultado que es un poquito así medio raro, que les rompe el ojo, y se, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, tienen que detenerse a analizar un poquito, ¿no?, los resultados que obtengan. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si leen 1.27 acá, el peralte, tengo dos formas de darlo, ¿no? El porcentaje y el tanto por uno. Depende de la situación. Entonces aquí dice 1.7. ¿Cómo debemos dar este peralte? ¿Cómo creen que debemos dar este peralte? ¿En porcentaje o en tanto por uno? ¿Ah? En porcentaje. ¿De acuerdo? Porcentaje. Si ustedes ven acá 127, lo dan en tanto por uno. A ver, imagínense, aquí lo damos en tanto por uno. ¿No? Acá va a salir un valor muy pequeñito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta longitud va a salir media rara. ¿No? Va a salir un valor que no... Imagínense, le salga a 4.000 metros. O le salga 0, o le salga 3 metros 50. Entonces, si le salen valores medio raros, sería bueno para un rato y ver qué estoy haciendo, ¿no? Acá simplemente, si es 1.27, acá es el porcentaje, el peralte, el porcentaje. ¿De acuerdo? Listo, ese es el primer criterio. Por variación de la aceleración centrífuga, para que la variación no sea tan rápida. De 0 a la aceleración de la curva circular, que es constante. Entonces, me dicen ya, que vaya aumentando 0,5 por cada segundo recorrido. Eso va a depender de la velocidad, ¿no es cierto? Cuánto me demore. Y eso va a hacer que me dé una longitud mínima de arco de espiral o de curva de transición.
Ese es un criterio. Ahí voy a tener un valor, ¿de acuerdo? Que va a ser la longitud. Va a ser uno de los valores mínimos que voy a considerar. El segundo criterio dice que la evaluación de la longitud de la curva de transición de acuerdo a la transición del peralte. Y esta es la otra forma. ¿La conocen? O sea, les presento. Ya se conoce, ¿no es cierto? Claro, lo hicimos con transición de peralte, longitud de transición de peralte. Entonces dice longitud mínima de la espiral de acuerdo a la transición del peralte. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan acá en vez de LN, qué poníamos acá? LT, ¿no es cierto? Longitud de transición de peralte. ¿Pero qué me dice? Que la longitud de la curva de transición por lo menos debe ser igual a la longitud de transición de peralte. Para recordar, ¿dónde empezaba la longitud de transición de peralte? ¿Dónde empieza? Cuando el borde empieza a variar. Cuando el borde exterior no llega al eje, nunca va a llegar. Está a la misma altura que el eje. ¿Sí? La idea es más sencilla. Acuérdense, la figura, ¿sí? ¿Dónde empieza la curva de transición? La longitud, perdón. ¿Dónde empieza la longitud de transición de peralte? Empieza cuando el borde exterior está a la altura del eje. ¿Sí? ¿Y dónde termina la longitud de transición de peralte? Cuando se alcanza el peralte referido. ¿Sí? Están diciendo que por lo menos esa longitud sea igual a la curva de transición. Es decir, mi curva de transición, ¿dónde va a empezar? Donde el borde exterior está a la altura del eje. ¿Y dónde va a terminar mi curva de transición? Cuando se alcance el peralte referido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no les hubiese explicado todo esto, el peralte, el bombeo, la transición del bombeo exterior, del bombeo peralte, ahorita tendría que estarles explicando de dónde sale esta forma. Entonces, ¿qué significa la transición del bombeo al peralte? ¿De acuerdo? Pero como ya lo saben, ya lo tienen dominado, o más o menos, como todo otro control. ¿Vieron? De transición de peralte. ¿Sí? Entonces, ahí está. Todo lo que hemos hecho, el control que les ha tomado, ya saben que ustedes están, ya tenemos el. ¿De acuerdo? Ahí está lo mismo, ¿no? P, distancia, el borde, la trazada del sitio. Entonces, miren, vamos a tener dos valores. El criterio por variación de la aceleración centrífuga, ¿sí? Y por transición de peralte. Vamos a tener dos valores para una longitud mínima que quiero calcular. ¿Cuál de esos dos valores voy a elegir? ¿Con cuál voy a trabajar? ¿Con el mayor o con el menor? Con el mayor. Digamos, este me salió 40 metros, este me salió 20 metros, 21 le salía en el control, ¿no? Ya 21, acá me sale 36. ¿Cuál sería mi longitud mínima de transición de peralte? Perdón, de pura transición. 36. La mayor. El mayor valor de estos dos valores que encuentren, que calculen, es la longitud de la espiral mínima cada vez. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? ¿Está durmiendo? ¿Está viendo el celular? Edith, ¿está viendo el celular? Ponlo encima de la mesa, lánzamelo. ¿De acuerdo? Entonces, un valor, un segundo valor. El mayor tendría que ser la longitud mínima. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a elegir obviamente una longitud mayor a la mínima. ¿Sí? A ver, analicemos esto acá. Uy, la pizarra está lejos. A ver, ¿qué dice? Vamos a considerar el siguiente parámetro mínimos y deseables. Dice, límites de la evaluación por estética y guiado. A ver, A. La pizarra está. Ahora vamos a algo usaremos la pizarra. Ahí. A ver, mi plumón es nuevo. Ahora se cambió todavía. Bueno. ¿Qué son? ¿Y esto qué controla? ¿Qué nos controla? Ahí está. ¿Sí? Estoy débil, estoy quedando mal. Ya, acá más grande, acá mira, no se mira. No lo miren ustedes, bueno.
A ver, R por L igual A cuadrado, ¿no? Es lo que dice la característica, el parámetro del arco de la espiral, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, A sería igual a la raíz cuadrada de R por L, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me dice, ¿no? Cuando nosotros tengamos, bueno, el radio ya está decidido previamente, ¿no? Al comienzo. Nosotros vamos a calcular una longitud mínima y vamos a asumir una longitud mayor a la mínima, ¿no? Para la espiral, ¿sí? Ahora, esto me va a permitir limitar la longitud máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no puedo elegir cualquier longitud mucho mayor de curva de transición por esta situación, ¿de acuerdo? Entonces dice, a ver, vamos acá, dice que A, cuando calculemos A, tiene que ser mayor o igual a la tercera parte del radio de la curva circular que hemos elegido y menor o igual al radio, a la longitud del radio de la curva circular. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, a ver, digamos que el radio que elegimos en la curva circular fue 180 metros y la longitud de la espiral, digamos que fue 50 metros. ¿De acuerdo? Miren, esto ya está elegido según el radio mínimo, un radio mayor, ¿de acuerdo? Y esta longitud la acabamos de elegir en función a estos dos criterios, ¿de acuerdo? Listo, a ver, quiero saber si estos dos valores, digamos, cumplen esta condición, ¿no? Que A sea menor o igual al radio entre 3, que es mayor o igual, perdón, y menor o igual al valor del radio, ¿sí? A ver, calculemos A. Para este caso, sería la raíz cuadrada del radio 180 por la longitud de la curva de transición 50. ¿Sí? ¿Cuánto sale A? 180 por 50 la raíz cuadrada. Hay que verificar, ¿eh? ¿Ves el juicio acá? ¿Sí? ¿Algo de abogado? Que pase la defensa. ¿Cuánto sale? 94 puntos y algo. Ya, SA. ¿Se mira la pizarra? Mira. ¿Qué dice de curso? No se mira nada, ¿no? Yo también veo borroso. Te veo borroso esto. Es que actualmente el pulmón recién me han dado para cargar los pulmones. A ver, el radio acá sería 180 entre 3, ¿no es cierto? Y acá sería 180. ¿Cuánto dice? 91. 94, ¿cómo hay algo? 94 está entre 60 y 180. Sí, entonces está bien, ¿no es cierto? Hemos elegido un buen valor. Ya, la pregunta es, ¿cuál sería la longitud máxima para este caso que yo podría elegir? ¿Cuál sería la longitud máxima? Como lo dejamos para el examen. 180. Para este caso, ¿cuánto? 180. El radio, el valor del radio. ¿Sí? ¿Se dio cuenta ya o no? Para que A sea igual a R, L tendría que ser igual al radio. ¿Sí? R por R cuadrado, raíz de R cuadrado, R, L igual a R. O A, perdón, A igual a R. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, cuando asignemos un valor al radio, perdón, a la longitud de la curva de transición, no puede ser menor a la mínima que obtengamos del reglamento y no puede ser mayor a un valor igual al radio. En este caso, la longitud máxima sería el radio, ¿no? O sea, el valor del radio. ¿Sí? En este caso, el valor del radio de la curva circular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Bueno, acá hay un texto, ustedes lo van a leer. Por condición. Ya. A ver, ¿por qué pasa esto? Miren, básicamente la norma explica lo siguiente. Acá, por ejemplo. Ya, bueno, acá vamos a poner como estero láser. Ya, mire, ¿qué pasa si este arco, esta longitud de curva de transición es pequeñito, es pequeño? ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Cuando el conductor venga por acá, él va a ver que está entrando una curva intempestivamente y va a invadir el carril contrario. Y va a salir recién por acá a su carril, ¿de acuerdo?
si la curva es muy pequeña. Si la curva es muy grande, yo elijo un valor demasiado grande, ¿qué va a pasar con este arco de espiral? Es tan largo que al final parece una recta. ¿De acuerdo? Entonces el conductor, cuando transite por acá y esto sea muy largo, 100, 200, 300 metros, el conductor va a pensar que sigue en un tramo recto, no se da cuenta, ¿no? Entonces cuando llegue acá, va a haber otra vez una curva y va a invadir el carril contrario. Por eso dice guiado por estética y guiado óptico, ¿no? El conductor tiene que darse cuenta que está que a poquito dando una curva y después ya para hacer una curva circular. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la razón. ¿Sí? Ahorita. Bueno, después hay algunos criterios para desarrollo del peralte. Básicamente, cuando nosotros necesitamos curva de transición, no siempre, no en todos los diseños necesitamos curva de transición, ¿de acuerdo? Yo prefiero trabajar con esta tabla extraída de la norma DG 2018, que dice radios circulares, límites que permiten prescindir de la curva de transición. Supongamos que yo elegí o estoy trabajando con 60 kilómetros por hora, velocidad de diseño. Ya la norma dice, si usted está trabajando con la velocidad de diseño 60 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Si usted tiene radios de curva circular mayores a 325 metros, usted no necesita curva de transición. Simplemente se queda usted con la curva circular. Digamos, según la clasificación de la carretera y la velocidad de diseño, el radio mínimo fue 125 metros. Entonces, si yo utilizo un radio mayor al mínimo, 150, 160, 200, 220, 300, son radios mayores al mínimo, pero son menores a este valor. Por lo tanto, en esos casos sí necesito diseñar curva de transición. ¿De acuerdo? Si los radios que uso son mayores a este valor, no necesito curva de transición, simplemente me quedo con la curva circular. Va a ser una curva circular bastante grande, larga, con poca curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitamos curva de transición. ¿Sí? Entonces, acá están los valores límites sobre los cuales no se necesita curva de transición, según la velocidad de diseño que estemos usando. ¿De acuerdo? Ahora viene lo interesante. A ver, vamos rápidamente. Solamente lo que a nosotros nos interesa son las fórmulas que vamos a usar. ¿De acuerdo? Miren, pero para ello vamos a establecer ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Miren, a ver, para que no se confundan con la figura. A ver, voy a ver si me acompaña el pulso. Esta línea que ustedes ven acá sigue siendo la tangente de entrada. Acá dice tangente, pero la tangente de entrada. Acuérdense, esto no se mueve, no varía. Acá todos estamos haciendo acá una acción terrible angular, o perdón, curvo. Acá las tangentes tradicionales se mantienen, no se mueven para allá. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tangente de entrada. Pues donde dice origen, es el origen, el inicio de la curva de transición. ¿De acuerdo? Ahora, ya vamos a ver más adelante, pero lo que se establece es un sistema de ejes coordenados. Dice, claro, acá coordenadas cartesianas, ¿no? Vamos a definir un sistema de ejes coordenados donde el eje positivo de las X está en la dirección hacia el PI. Ahí está, una flechita que está ahí. Este es el eje positivo de las X. ¿De acuerdo? Y como ven acá, si ven acá abajo, dice Y. Este es el eje positivo de la coordenada Y. ¿Sí? Donde se origine o donde empiece la curva de transición, ahí se ubica el origen de este sistema de coordenadas, donde el eje X está en la dirección de la tangente de entrada hacia el PI y el eje Y positivo está perpendicular hacia el centro. Perpendicular a la tangente de entrada, ¿no? ¿De acuerdo? Después lo que se hace es un análisis, un diferencial o un diferencial de longitud, ¿no? Una longitud muy pequeñita que se recorre el punto P. Ojo,
Para que quede claro, no nos confundamos. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la posición de un punto, cualquiera sobre el punto. Yo le voy a pedir puntos cada 20 metros, ¿no es cierto? En todo momento, en todo el proyecto. Entonces, en la curva de transición necesito ubicar puntos cada 20 metros. Puntos con progresiva múltiple de 20. Entonces, finalmente yo le voy a pedir la ubicación física, ¿no? En el plano. Para ello van a tener que calcular las coordenadas X y Y. ¿Sí? Entonces, el objetivo es, todo lo que vamos a hacer ahora es cómo determinamos la posición de un punto P sobre la curva. Tengo reunión de algo. ¿Por qué eso? Ah, sí. No, lo básico va a llegar 45 minutos tarde. Perdón, 15 minutos tarde. No, tengo una reunión a las 7:30, 3 días de la universidad. De la 1, de la 1. Es un dictamen de tesis, estoy jurado. Soy asesor de los muchachos que están haciendo. Una carretera. Bueno, ya dentro. Sí, creo. A ver, entonces, miren, esto es un procedimiento matemático, ustedes han visto siempre, ¿no? La derivada, ¿no? Y después las integrales. Pues miren, hacemos avanzar un pedacito de longitud, creo que con una luz para que note un poco mejor. ¿Sí? Entonces, hay un diferencial, una pequeñísima, digamos, un pequeño traslado del punto P, un diferencial de longitud en la curva, ¿no? Por lo tanto, se genera un diferencial de coordenada X y un diferencial de coordenada Y, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay un diferencial de ángulo, ¿de acuerdo? Fíjense, acá hay una propiedad que le hemos visto la vez pasada. Miren el punto fin, el último punto. Acá empieza la curva circular, ¿sí? Si yo trazo una tangente en este punto, llego hasta acá. Y con la tangente de entrada se forma un ángulo, el ángulo θ sub E. Ustedes no tienen su gráfico, para ser mejor en su apunte, ¿no? ¿De acuerdo? Este ángulo θ sub E, miren ustedes, es igual al ángulo subtendido por este arco. ¿Me entienden, no? A ver, sí, entonces, este ángulo que ven acá, θ sub E, es este ángulo acá. ¿Por qué introducimos valores angulares acá? Por una razón muy sencilla. Miren, yo quiero determinar la posición de un punto cualquiera sobre la curva. Ese es el objetivo, no se mareen, no se confundan, ¿no? Es fácil, ¿no? ¿Están viendo? ¿Están siguiendo por ahí? Sí. A ver. Sí, entonces, quiero determinar la posición de un punto P. La característica de esta espiral es que la longitud recorrida hasta este punto por el radio de este punto es igual a A cuadrado. Lo que pasa es que cada punto tiene un radio diferente y calcular un radio para cualquier punto va a ser bien complicado. Por eso vamos a tratar de desaparecer el radio. La longitud recorrida es muy sencillo, muy fácil. A ver, ¿se acuerdan? Imagínense que este es el punto PC. Imagínense que es el PC. Le calculamos una progresiva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Al PC o no? ¿Qué dice el fondo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. Después, cuando yo les pedía puntos cada 20 metros sobre la curva, el primer punto que elegían ustedes sobre la curva, ¿qué característica tenía si yo les pedía cada 20 metros? ¿Perdón? Claro, el primer punto con progresiva múltiplo de 20. ¿No es cierto? Y si yo les pedía calcular la longitud, este arco era fácil, ¿no es cierto? Progresiva múltiplo de 20 menos la progresiva del PC. Acá es lo mismo. Ustedes van a calcular esta progresiva y según qué puntos quieren localizar, que van a ser cada 20 metros, calcular la longitud del origen al punto que quiero localizar es lo más fácil que pueda haber. No debe haber ningún problema, es diferencia de progresiva. Nada más.
¿de acuerdo? Como han hecho hasta ahora, diferencia progresiva, ¿sí? El problema es el radio, entonces un momento con el radio, lo voy a eliminar de esta ecuación, ¿de acuerdo? Listo, a ver, más o menos seguimos de esta manera. En el punto P, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasa si yo quiero calcular este diferencial de longitud, este pequeño arquito que hay acá? ¿Cómo calculo el arco de de lo mismo, ¿no? Digamos, de un arco de circunferencia. ¿Cómo calcular la longitud del arco de circunferencia? El ángulo. El radio en radianes por el radio. Perdón, el ángulo en radianes por el radio. Acá igual. Si yo quiero calcular este diferencial de longitud, este ángulo en radianes lo voy a multiplicar por el radio. Como es tan pequeñito esta variación de longitud, que es el mismo radio quizás, ¿no? Entonces digo, radio por diferencial de ángulo en radianes, ¿no? Es igual al diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Ahora, despejo el diferencial de ángulo, me queda 1 sobre R por diferencial de longitud. Y se acuerdan, acá no puedo escribir, R por L, bueno, no se nota mucho, ¿no? R por L igual a cuadrado, ¿sí? Entonces, en vez de radio, o sea, despejo el radio en esa fórmula y me encuentro con esta expresión, ¿sí? L sobre A cuadrado. Entonces, A cuadrado es constante, integro, L diferencial de L es ¿cuánto? 2. ¿Cómo es? L cuadrado medio. Ah, sí. ¿De acuerdo? Entonces, integro y obtengo el valor del ángulo teta. Miren, aquí voy a explicar un poquito por qué el ángulo teta, porque el radio es más complicado. Estoy valiendo de esta condición geométrica. Miren, si yo quiero calcular el ángulo teta, a ver, lo voy a ubicar acá, para el punto P. Yo trazo una tangente al punto P y esa tangente al punto P con la tangente de entrada forma el ángulo teta. Ese ángulo estoy calculando. ¿De acuerdo? Si fuera el último punto de la curva de transición, trazaría esta tangente y esta tangente con la tangente de entrada forma el ángulo teta sub E. ¿De acuerdo? Es el ángulo de la espiral. ¿Sí? Listo, entonces para cualquier punto, ¿sí? Yo tendría que conocer la longitud recorrida desde el origen hacia ese punto entre 2 veces el parámetro de la espiral. Ahora, A cuadrado lo voy a reemplazar por R por L, ¿no es cierto? Lo reemplazo. R por L y me queda este ángulo teta, ¿sí? Ahora, acá el problema es el siguiente, miren ya. La longitud del origen a cualquier punto al punto P, a cualquier punto sobre la curva es fácil de determinar. R es el problema. Es bien complicado. ¿Cómo voy a calcular R para cualquier punto sobre esta curva? Pero hay un punto que me va a ayudar bastante. El último punto. ¿Es parte de la curva de transición o no? Sí. ¿Cuánto vale L para el último punto? ¿Cuánto es la longitud recorrida desde el origen hasta este punto? La longitud de la curva de transición. ¿Cuánto sería para ese ejemplo que está en la pizarra? ¿Ah? No, 50. Ustedes han decidido ese radio, perdón, esa longitud. Entonces no hay problema. ¿Cuánto es el radio en este último punto? 180. El radio de la curva circular. Entonces, para el último punto sí es fácil utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, el ángulo está en radianes, ¿no? Porque para el último punto el ángulo teta es igual a LE, la longitud de la espiral, entre 2 veces el radio de la curva circular. ¿De acuerdo? Si queremos esto en grados sexagesimales, multiplicamos por 180 y digo entre pi, ¿ya? Depende en qué sistema que resulte. Entonces es lo que decía, ¿no? Para el último punto es fácil, porque L es la longitud de la curva de espiral y R es el radio de la curva circular. Entonces, puedo calcular el ángulo teta sub E sin ningún problema. No tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, esto es para cualquier punto, ¿no? Esto es para el punto, para el último punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿A cuadrado es constante o no? Claro, R por L, A cuadrado, R por L, A cuadrado. Entonces, despejo A cuadrado, e igual. ¿Sí?
de estas dos expresiones de espejo a cuadrado, e igual, ¿qué me queda? Me queda esto. ¿Sí? Ojo, a cuadrado es constante, ¿no? Entonces lo despejo. Acá igual, a cuadrado lo despejo. Y después los igual, y me queda esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero calcular el ángulo θ de cualquier punto, primero necesito la longitud recorrida del origen a ese punto, que es fácil de calcular con las progresivas. Tengo la longitud de la espiral, que nosotros vamos a definir previamente, de la norma, ¿de acuerdo? Y el ángulo θ sub e, que lo calculamos con esta forma. ¿De acuerdo? Así es sencillo. O sea, más o menos. Más o menos sencillo. ¿Sí? Calculamos θ sub e con esta fórmula, reemplazamos acá y podemos encontrar para cualquier punto el ángulo θ. Y me olvido del radio. ¿Sí? Listo, a ver. Bueno, ya tengo el ángulo θ, pero ¿qué es lo que quiero? Localizar el punto P. ¿Cómo lo voy a localizar el punto P? Con las coordenadas X y coordenada Y. Acá está. Aquí está la coordenada X del punto P y la coordenada Y del punto P. Ahora fíjense, es tan pequeñita este diferencial de longitud, ¿de acuerdo? Que prácticamente esto sería parte de la tangente, ¿no? Tan chiquitito. Que el ángulo θ, miren el ángulo θ que está acá, que forma la tangente que pasa por el punto P y la tangente de entrada, es el ángulo θ. Este mismo ángulo es el de acá. ¿Sí? Ahí. Es más grande el círculo. Por lo tanto, el coseno de este ángulo θ es cateto adyacente, diferencial de X, entre hipotenusa, diferencial de Y. Ahí hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Coseno del ángulo θ, lo que está con rojo, cateto adyacente, diferencial de X, entre hipotenusa, diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Y seno de este ángulo, cateto opuesto, diferencial de Y, entre hipotenusa, diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Aquí despejamos el diferencial de X y el diferencial de Y. Y para hallar estos diferenciales, vamos a integrar. Como decía el otro grupo, ¿no? Por favor, integren eso. 5 minutos. 10 puntos sobre la permanente. 5 minutos. Ya está el problema, ¿no? Pero claro, si quieren, miren, si revisan el libro de Cárdenas Grisales, ahí está el desarrollo de esto, cómo se resuelve esta integral indefinida. ¿De acuerdo? Ahí explica paso a paso que hay que usar la serie del coseno y del seno, ¿no? La serie que permite determinar el seno y el seno. Finalmente, miren, ustedes desarrollan esta integral, la resuelven y deberíamos llegar a esta respuesta. ¿De acuerdo? Esas son las coordenadas X, Y de cualquier punto sobre la curva. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿qué necesito para localizar el punto P? La coordenada X del punto P. ¿Qué necesito? La longitud recorrida desde el origen, desde donde empieza la curva de transición hasta el punto P. Esto es muy fácil. Ustedes lo van a calcular fácilmente con las progresivas, porque yo le voy a pedir puntos cada 20 metros. Entonces no debe haber ningún inconveniente, ¿verdad? Debe ser muy fácil. ¿De acuerdo? Miren, necesito el ángulo θ del punto P, ¿no es cierto? ¿Cuál tenía θ? ¿Dónde lo dejé? A ver, revísenselo por sí, por favor. Necesito dos datos para el punto P. La longitud recorrida desde el origen y en vez del radio, el ángulo que forma la tangente que pasa por el punto P y la tangente de entrada, este ángulo θ. Está acá, nuevamente no se olviden, el ángulo θ de cualquier punto va a ser igual a la longitud recorrida hasta ese punto, entre la longitud de la curva de transición, al cuadrado por el ángulo θ sub e. ¿De acuerdo, nada más? Eso lo calculan en radianes. Ojo, esto está en radianes, aquí dice. En los apuntes también dice. En radianes. Esta es la serie del seno, del coseno, ¿no? Estos siguen los numeritos, son los que ya no se consideran, porque son valores muy pequeños. Y el proyecto de ingeniería civil, las distancias mínimas que podemos medir y determinar son al milímetro. Lo suficiente con esto. Entonces estamos para la coordenada Y, la longitud recorrida desde el origen hasta el punto, que es muy fácil, y el ángulo θ de cada punto. ¿De acuerdo?
ya en la clase. Hay un problema resuelto que yo soy a la hora virtual. Revisen. Si se olvidan de esto, les doy esta figura y deducen la forma. Ya. Mentira. ¿Me creyeron? Sí. Ya, miren. A ver, no se mareen. Tangente de entrada, PI. Tangente de salida. Ángulo que forma la prolongación de la tangente de entrada con la tangente de salida, ángulo de flexión principal. Eso no varía. Todo lo que pase acá no le importa a la tangente. ¿De acuerdo? Antes, hasta hoy día, ubicábamos el PC, ¿no es cierto? Ahí está PC. Ubicábamos el PT y dibujábamos este arco de circunferencia. Ya, yo les voy a pedir que hagan lo mismo, ¿ah? Van a hacer lo mismo. Después de que dibujen el arco de circunferencia, vamos a intercalar dos curvas de transición, una de salida, una de entrada, otra de salida, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros intercalemos curva de transición? Miren, a ver, si no hubiese curva de transición, este sería el eje de la carretera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este sería el eje de la carretera. Entonces, si este es el eje, acá viene el conductor, ¿no? Y acá se le ocurre invadir el carril contrario. Y acá sale a su carril, ¿no? Ese es el eje, ¿no? Entonces se metió acá y invadió el carril contrario. ¿Qué hemos hecho? Les hemos hecho una carretera con la forma que él, ¿no? Ahora, que él desarrolla, ¿no? Miren, ahora nuestro nuevo eje es este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, acá está el carril, digamos, de exterior y el carril interior. Por lo tanto, el conductor ahora va a ir por acá. Miren, va a desarrollar la misma trayectoria, pero en ningún momento va a invadir el carril contrario. Miren, tramo recto, una transición gradual, curva circular, salimos en forma gradual al tramo recto. El vehículo hizo la misma trayectoria que al comienzo, pero nunca se pasó del eje hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes dibujen esta circunferencia, miren, se va a recorrer, va a bajar el arco de circunferencia y se va a recortar. Todo este arco va a bajar y va a quedar este pedacito de arco. ¿Este pedacito de arco tiene el mismo radio que este arco grande? Sí, mantiene el mismo radio. Por eso empezamos eligiendo un radio de curva circular, o de arco de circunferencia, ¿de acuerdo? O de arco de circunferencia, ¿de acuerdo? Y el PC lógicamente desaparece y aparece el TE, el SE, CE y ET, ¿de acuerdo? Ahora miren, este PC con el que empezamos acá, que está ubicado acá, ya vamos a terminar, por favor, ya estoy aburrido. A ver, miren, este es el arco inicial que ustedes dibujan con compás, ¿no? Ya, si lo recorremos, estaría acá el PC y acá estaría el arco, miren. Pasa por mi carretera y viene acá, ¿de acuerdo? Esos puntos ya no me interesan en realidad, pero por un tema digamos, geométrico, vamos a necesitar las coordenadas de este PC, llamado PC desplazado, que se ha movido. La coordenada X de este punto se le conoce como K minúsculo, y la coordenada Y de este PC desplazado se le conoce como P minúsculo. Ahorita lo vamos a usar, por eso lo estoy mostrando. ¿De acuerdo? No hay formulario, ¿no? Sí, sí. Están llamándolo. Aquí no vamos. No. Miren, entonces miren, acá es lo mismo, vamos a ver una secuencia. Para localizar este punto TE sobre la tangente de entrada, necesito, miren, la tangente de la espiral. Necesitamos calcular esta distancia. Como el diseño es simétrico, esta distancia es la misma de PI al ET. Hay que calcular esa distancia. ¿De acuerdo? Igual les voy a dar la progresiva del PI. La progresiva del PI menos la tangente de la espiral, ¿qué me da? La progresiva del PI menos la tangente de la espiral, la progresiva de TE.
Así es. La progresiva de TE más la longitud de la curva de transición, progresiva de S. Progresiva de S más esta longitud de arco. ¿Cómo calculo esta longitud de arco? Ángulo subtendido en radianes por el radio. El radio es el mismo. El problema que es el ángulo varía. Acá dice delta sub C. Delta sub C viene a ser igual a este ángulo acá. Es como que yo trazo dos tangentes por S y por C. Y el ángulo que forman sería el ángulo de la inflexión de la curva circular. No es el ángulo de flexión principal. Hay que calcular ese ángulo. Una vez que lo calculamos, que es igual a este ángulo, lo convertimos a radianes y lo multiplicamos por el radio. Y encontramos la longitud de la curva. Progresiva de C más longitud de curva, progresiva C. Progresiva de C más longitud de curva de transición, progresiva de E. ¿De acuerdo? Así vamos a trabajar. Lo que sigue es una secuencia de fórmulas, o la practican bastante en sus ejercicios, o les doy los formularios, o mejor dicho, el formulario del examen. Listo. Si quieren calcular el A, ahí está. Miren, R por L igual A cuadrado. A, entonces raíz de R por L. El último punto es un punto de la curva de transición. Por lo tanto, el último punto del radio es el radio de la curva circular y la longitud recorrida hasta ese punto es la longitud total de la curva de transición. ¿De acuerdo? Con eso calculamos el A. El ángulo de flexión, el de teta sub E, ojo, en grados sexagesimales, grados microsegundos. Si necesitamos radianes, lo convertimos a radianes. ¿De acuerdo? El ángulo para cualquier punto, ya sabemos, longitud recorrida entre longitud de la curva de transición al cuadrado por teta sub E. ¿De acuerdo? El ángulo central, ahí está. ¿Cómo calculamos el ángulo? Lo necesitamos, ¿no? Este ángulo en radianes por el radio me da el arco de circunferencia. El ángulo de deflexión principal menos 2 veces teta sub E, que ya lo calculé. Ahora, ojo, acá tengan cuidado, ¿eh? Este ángulo teta, para usarlo en las fórmulas XY, lo necesito en radianes. Por lo tanto, este ángulo teta sub E en radianes. Si quiero calcular el ángulo, a ver, el teta principal, ¿en qué unidad lo damos siempre? Grados, minutos, segundos, sexagesimal. Entonces acá, igual, este ángulo va a ser en grados sexagesimales. Por lo tanto, en este caso, teta sub E es en grados, en el sistema sexagesimal. ¿De acuerdo? Va a depender qué necesitamos. Si lo damos en grados, minutos, segundos o lo damos en radianes. ¿De acuerdo? A ver, coordenada X sub C y Y sub C. A ver, vamos a la figurita, que es bastante bonita. Acá. Miren, el último punto de la curva circular, de la curva de transición, coordenada X, se le conoce como X sub C. Coordenada Y, ¿dónde está? Y sub C. La coordenada Y de este punto es Y sub C. La coordenada X de este punto es X sub C. ¿De acuerdo? Ojo, como esto es simétrico, ojo, esto lo vamos a ver en el ejercicio, fíjense. Para este lado, ¿qué va a pasar? Este es el origen de coordenadas. X, Y. ¿De acuerdo? Simétrico, X, Y. Por lo tanto, la coordenada X y Y de este punto va a ser exactamente la misma coordenada para calcular este punto. ¿Sí? X sub C, desde acá, X sub C, Y sub C. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, necesito estas coordenadas. ¿Sí? Necesito estas coordenadas. Ahí está. Si es el último punto, L es la longitud total de la curva de transición. Y teta es el ángulo teta en radianes, por favor, en radianes. Ojo, cuando reemplacen acá, si usan la calculadora, no redondeen a 3 decimales, ¿no? Por favor. Cuando usen el ángulo teta, usen todos los decimales que puedan. Si no les va a variar la respuesta, ¿de acuerdo? Listo, la coordenada para cualquier punto, ya lo hemos visto, ¿no? El ángulo teta es igual a L entre LE al cuadrado por teta sub E. Y lo reemplazan acá en radianes. Y encuentra la coordenada X y Y para cualquier punto. Listo, ¿cómo calculo la tangente de esa distancia? Con esta fórmula. ¿Quién es K? Es la coordenada X del PC desplazado. ¿Quién es P?
es la coordenada Y del PC desplazado. R, radio de la curva circular, delta, ángulo de deflexión principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo las coordenadas X y Y del PC desplazado? Con estas cosas. X sub C, coordenada X del último punto de la curva de transición, menos el radio de la curva circular y el seno del ángulo θ sub E. En radiales, en grados hexaximales, ya ustedes deciden. La coordenada Y del PC desplazado, con esta fórmula. Necesito la coordenada Y del último punto de la curva circular. Ya el viernes no les va a tocar trabajar a ustedes, yo estar ahí conversando. Y chateando un rato, ¿de acuerdo? Ya. Yo creo que sería bueno que impriman de repente los apuntes, ¿sabes? Para que tengan las fórmulas. Porque el viernes vamos a hacer un ejercicio así medio que lo hacen ustedes y lo hago yo. Poco yo, mucho ustedes. Poco yo, algo. ¿De acuerdo? Listo, entonces miren, aquí vamos a terminar ya. Entonces calculo estas coordenadas del PC desplazado, que no sé para qué me sirve ese punto, no lo cito, pero sus coordenadas sí. Y con eso yo calculo la tangente de la espiral, la distancia que va a permitir calcular las coordenadas. ¿De acuerdo? Y si necesito la cuerda larga, o necesito la deflexión, la calculo por esta fórmula. Toda esta secuencia de fórmulas las usamos de una manera bastante ordenada y que nos permiten calcular y dibujar la curva de transición. ¿De acuerdo? Listo, nos quedamos acá. Preguntas, dudas.